Bueno, para iniciar, bueno, hay que comprender un poquito lo que viene a ser el Machine Learning como tal. Como ustedes saben, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial abarca un espectro demasiado amplio y demasiado grande. Entonces podemos percibir el Machine Learning como una rama de esta área, ¿ok? Dentro del Machine Learning hay modelos y tipos de aprendizaje, porque al final lo que la palabra quiere decir es aprendizaje de máquina. Entonces, un momentico, la computadora se trabó. Cuando se destrabe, les muestro lo otro, ¿no? Entonces, es interesante comprender cómo las máquinas aprenden, porque lo que realmente se está intentando hacer con el Machine Learning es crear redes similares a las que los seres humanos tenemos en nuestro cerebro. Como ustedes saben, y de repente para alguno que no sepa, el modo de transmisión de información, de reacciones o de acciones dentro de nuestro cerebro es a través de algo que se llama neuronas. Estas neuronas llevan información dentro de sí para nosotros poder realizar cierto tipo de acciones. De hecho, todas las acciones. El Machine Learning lo que quiere hacer es lograr copiar esto, pero en vez de ser a un nivel humano, llevarlo a nivel de la máquina. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de Machine Learning que son como los más reconocidos. El primero sería el aprendizaje supervisado. ¿En qué consiste este? Es realmente sencillo. Lo que sucede es lo siguiente. El ser humano o la persona que esté programando, lo que va a hacer es entregarle un dato que este dato se le nombra por lo general característica dentro de este mundo. La característica es el dato que nosotros le vamos a dar a la computadora, pero además vamos a darle la etiqueta que se refiere a qué es ese dato. En este caso del ejemplo, simplemente le paso, en este caso, una foto de un perro y le digo a la computadora que esa foto contiene a un perro. O sea, le doy la característica y luego le doy la etiqueta. De esa manera, la computadora va a entender, va a decir, ah, ok, eso es un perro. Y así voy a estar haciendo durante mucho tiempo para que la computadora al final comprenda lo que es un perro. Eso suele pasar muchas veces cuando somos niños y estamos experimentando el mundo, entonces nos dicen de ciertas maneras que es un perro, que es un gato, de repente nos lo dicen con otros nombres, pero poco a poco vamos nosotros aprendiendo a través de la repetición y de la supervisión de alguien sobre nosotros. Ahora, existe otro tipo de aprendizaje también, que es el no supervisado. En este caso, nosotros simplemente le vamos a dar una característica a la computadora. Para el ejemplo, simplemente le coloco una foto. Y la computadora por sí misma debe generar una etiqueta. O sea, en otras palabras, la computadora debe saber que eso es un perro. Entonces, estos dos aprendizajes se diferencian mucho por la forma en que la computadora aprende, o el programa también, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Bueno, el mejor, evidentemente, es el no supervisado. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje supervisado tenemos que estar allí ingresando información. Entonces, la computadora es dependiente todavía de nosotros para entender. Por lo tanto, esa es una falencia que tiene este aprendizaje. Ahora, la virtud o la parte positiva es que en el aprendizaje supervisado, la computadora va a entender más rápido. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros vamos a estar diciendo lo que es cada cosa. Ahora, en el no supervisado, es evidente que la computadora puede tardarse un poco más, pero al final es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque ella misma va a inferir y va a entender cuáles son los significados de los datos que les estamos dando. Ella misma va a generar las etiquetas. Por lo tanto, no hace falta una supervisión, no hace falta que alguien esté pendiente de que la computadora esté, qué es lo que está haciendo, sino que ella al final, luego de toda la recopilación, va a comprender lo que es este dato principal, esta característica que nosotros les dimos. Pero para llegar a eso todavía es muy avanzado, sí se logra, sí se hace, pero para que llegue a eso tenemos que pasar por algo que se llama neuronas. Como ya les había comentado anteriormente, ustedes saben que las neuronas son aquellos en nuestro cuerpo, aquellas que permiten la conexión de la información y las que las transmiten. En las computadoras sucede lo mismo. Nosotros podemos crear neuronas artificialmente. Ahora, cada neurona tiene sus propios rasgos, sus propias características, así como en el ser humano tienen sus propios nombres para cada una de sus partes. En la parte artificial también existen sus propios nombres para cada una de sus partes.
Lo primero que nos encontramos en una neurona, o para que funcione una neurona, es que tenemos que tener variables independientes. Pueden ser la cantidad que sean, pueden ser cualquier cantidad. ¿Okay? Por lo general, entre más cantidad puede ser mejor porque se le ingresan más datos. Ahora, lo siguiente son los pesos o los valores. Estos vienen extraídos de las variables independientes y son con las que interactúa la neurona directamente. O sea, cada variable independiente tiene un peso. Dicho de otra manera, cada variable independiente tiene un valor. ¿Sí? Y esos valores se los vamos a pasar ya directamente a la neurona. Esta neurona dentro de sí va a utilizar una función matemática para poder interpretar esos pesos, esos valores, y a raíz de eso va a sacar una variable dependiente, que la podríamos llamar también como el resultado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto realmente? Estas son las cuatro diapositivas, como ven es súper sencillo, explicado así corto. Ahora, ¿cómo funciona esto realmente? Las funciones que hay dentro de la neurona son diversas y depende de qué función matemática estemos aplicando y de qué tipo de método utilicemos para lograr un resultado. Pero ¿qué es lo que hace realmente? A la neurona se le puede pasar, como ya habíamos visto acá, una etiqueta de qué es lo que se quiere, ¿cierto? Y eso ella lo va a estar comparando directamente con todos los pesos y valores que le están ingresando, que le están siendo ingresados y que ella misma va a estar cambiando constantemente para obtener el resultado más cercano al que nosotros le dimos. Y ese resultado va a ser arrojado a través de una variable dependiente. Ahora, la inteligencia artificial se basa en esto, muchachos. La comprensión de las redes neuronales es lo fundamental para poder introducirnos de manera macro luego a lo que viene a ser la inteligencia artificial, ya que si no existen neuronas, entonces no existe aquella manera de pasar los datos o de, en este caso sería de poder ver cuáles son los rangos que se tienen y cuál es el aproximamiento que existe entre lo que se está ingresando y lo que se está obteniendo. Esto aplica tanto para el aprendizaje supervisado como para el aprendizaje no supervisado. ¿Ok? Ahora, obviamente esto puede variar mucho y las funciones matemáticas se parecen mucho a lo que nosotros conocemos en programación como los operadores lógicos. Muchas veces, dentro de las neuronas, van a estar haciéndose operaciones matemáticas, pero que al final, técnicamente, lo que van a estar mostrando son resultados lógicos. Obviamente, el resultado va a ser similar o va a ser correlacionado con aquella cosa que nosotros esperamos en cierta medida. Pero la manera de proceder acá dentro de la neurona, dependiendo de la función que se utilice, va a tener, se puede decir, una operación lógica que nosotros ya hemos visto en programación, como por ejemplo el OR, el AND, todo eso se puede ver dentro de la neurona. Ahora, las operaciones que se llevan acá son ponderaciones simplemente, de ponderaciones donde se hace una multiplicación de los pesos que están acá y luego se suman los valores. Esa se podría decir que es una de las más sencillas. Sin embargo, hay muchas más complejas que llevan a cabo modelos como el de la regresión lineal, que es uno de los más utilizados, ¿ok? Para poder separar. Otros es uno que se centra en la agrupación de resultados para poder determinar si algo es, efectivamente es eso que se está esperando o no lo es. Entonces, dependiendo de todo este tipo de cosas, es que va a funcionar. Pero para resumirlo, podemos decir que la neurona va a recibir valores que van a variar y posteriormente los va a tomar de una manera matemática. Por eso es que en este mundo de la inteligencia artificial es importante conocer la matemática, el álgebra lineal y todo este tipo de cosas, cálculo, etcétera. Va a hacer una operación y va a obtener un resultado. Ahora, hasta allí no llega el proceso, porque si el proceso llegara solamente hasta allí, entonces nos estaríamos quedando con una neurona que por lo general siempre nos va a dar lo mismo porque no va a mejorar. ¿Y por qué no mejora? Porque de momento no aprende. Para que la neurona aprenda, hace falta una intervención en la cual nosotros le mostremos cuál es la diferencia entre el resultado que él nos envió, que sería en este caso esta variable, y el resultado que nosotros estábamos esperando. ¿Para qué? Para que se vuelva a hacer todo el proceso, pero ajustado. De esta manera, la neurona va aprendiendo. Pongo un ejemplo de repente
Una metáfora podría ser. Si a usted de repente le gusta el fútbol y juega un partido, al finalizar el partido, para que usted mejore y usted pueda aprender, lo que debe hacer es ver cuáles fueron quizás los fallos que cometió en este partido jugado, porque de repente no ganó o no se acercó tanto a la meta que usted quería. Una vez hecho eso, en el próximo partido aplica esa retrospección o introspección que usted realizó y entonces va a ir aprendiendo. Eso es lo que sucede con el entrenamiento de neuronas. Hay aplicaciones como Chatterbot, que es un bot para chatear, que justamente ejemplifica este tipo de situaciones. No sé si de repente me permiten ingresar a internet para que vean eso. Esta es la página oficial del Chatterbot donde está su documentación y todo aquello. Ahora, fíjense acá cómo funciona. Tiene su propio algoritmo de funcionamiento. Obviamente no nos muestran qué es lo que tiene adentro, pero si se dan cuenta, funciona de la siguiente manera. Se le ingresa un valor, que es el getInput, por cualquiera de este tipo de entradas, bien sea por consola, una API, por reconocimiento de voz, etc. Va a procesarlo con adaptadores lógicos y posterior nos va a arrojar una salida. Para cada adaptador lógico se parece mucho porque lo que hace es casi lo mismo. De hecho, tiene escrito exactamente lo mismo, que es ver, analizar la sentencia que se está ingresando, aquellas palabras, en este caso porque es un chat. Posterior a analizar el chat, lo que hace es buscar cuál es la respuesta más cercana a todo aquello que ya tiene incorporado o todas las palabras que ya conoce este chatbot. Y por último, lo que hace es retornarla. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el uso de esta inteligencia artificial es lo mismo que estamos viendo acá con el uso de las neuronas. Se les pasa valores, luego hace una función matemática y te retorna un, un resultado. No sé si de repente tengan alguna pregunta. Si todo está bien, Eh, todo entendido. Disculpe, no hemos podido ver la parte de chatbot. Ah, del chatbot. Sí, Aquí ven, ya va. Perdón, perdón, perdón. es porque la pantalla está congelada ahí, Sí, sí, lo que pasa es que estaba compartiéndoles solamente el... la A ventana ver, del este. a ver, ahí sí se ve. No, aún no lo puedo ver. Ahora sí, ya está. Ya, ok. Sí pudieron ver las diapositivas, que eran 4. La diapositiva sí, pero la parte del chatbot no. Listo. Entonces, bueno, como les decía, esta función de acá es la misma que se aplica en el chatbot. Veamos para que se den cuenta. Ok. Esto ustedes lo pueden aplicar, este chatbot, lo pueden aplicar con Django. Sí, está implementado para eso. Bueno, también pueden utilizar Flask, entre otras cosas. Python también, todo lo pueden utilizar. ¿Sí? En este caso, como ustedes ven, primero requiere un valor de entrada. Este valor de entrada nosotros lo podemos denominar lo que son las variables independientes. Ahora, el valor de entrada, cuando se le ingresa, tiene su propio peso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene su propio valor. Cuando usted inicia un chat, puede iniciar con un hola, con un buenos días, con buenas tardes, etc. Entonces, esos pesos, que son los que se ven acá, esos valores van dirigidos a la neurona. Dentro de sí, en este caso, el Chatterbot lo que hace es procesar lógicamente a través de adaptadores lógicos ese valor que se le ingresó. Y posteriormente va a buscar la respuesta más cercana o la que más se parezca a un valor similar. Luego de que hace eso, lo que va a pasar es a enviar, aquí dice, ¿no? Return response, que va a regresarte la respuesta más similar. No sé si acá haya, porque sé que hay tutoriales y todo porque yo los vi, pero no sé si hayan videos acá en esta misma documentación. Pero funciona muy fácilmente. Ahora, usted mismo en este Chatterbot lo que puede hacer es incorporarle más palabras para que luego él reconozca muchas más palabras y pueda tener una conversación más fluida, que vendría a ser la parte del entrenamiento donde él mismo reconoce cuáles son aquellas falencias que tuvo y va mejorando, va buscando nuevas palabras para poder dar una mejor respuesta, que es lo mismo que les había comentado acá en las partes de la neurona como tal, porque si no, entonces no hay una retroalimentación y la neurona no va a poder enviar
un mensaje más cercano a lo que se desea. En el caso por ejemplo, de si es perro o no, él analizaría muchísimas, pero que muchísimas imágenes, y posterior a eso, él determinaría si es un perro o no con las características que ha visto. Si no se le da una retroalimentación, si no puede hacer un entrenamiento nuestro computador o nuestro programa, entonces no va a mejorar y no se va a acercar más a aquella circunstancia o aquel valor que nosotros queremos que retorne con más fidelidad. Porque prácticamente, dependiendo del modelo que se utilice para la inteligencia artificial, se basa mucho en las probabilidades, y lo que intenta hacer el bot es al final poder darnos como una predicción de aquel valor que nosotros queremos o necesitamos. Entonces, sí está claro el tema así como muy general de la inteligencia artificial. Entonces, eso a grandes rasgos es la inteligencia artificial, o mejor dicho, en este caso sería el machine learning o el deep learning. ¿Ok? Que es muy importante que hoy en la actualidad conozcamos, porque es lo que nos va a permitir la automatización, y eso es un nuevo mercado bastante grande, que al menos en Latinoamérica aún no ha sido explotado, y necesitamos conocer para poder introducirlo de la mejor manera a este mundo y sacarle el provecho más grande que se pueda. Es interesante que no solo Python funciona para inteligencia artificial, sino que otros lenguajes también, pero Python no es uno de los más usados. Así que si van a aprender Python, adelante, para que puedan tener todo este conocimiento y aplicarlo. Realmente la generación de un chatbot, por ejemplo, no es muy complicada, es súper sencilla. Aquí en la guía rápida, simplemente para culminar y darles este ejemplo, con esta línea, lo que hacen es crear el chatbot. Evidentemente importan a la librería, al módulo de chatbot, y de ese módulo importan exactamente el objeto chatbot, y luego instancian ese objeto. Una vez instanciado, lo único que tienen que hacer es entrenarlo. ¿Cómo se le entrena? Se le puede, bueno, se importa primeramente el entrenador, ¿no? Y lo que se le pasa son aquellas entradas. ¿Ok? Fíjense ustedes, hola, ¿cómo estás? Bueno, hola, esto es otra manera de decir hola, ¿cómo estás? Y todo este tipo de cosas. Y él, al momento de que la lea, va a combinarlas con las que ya tiene. Entonces, si usted escribe, por ejemplo, hola, él va a arrojar lo que tiene acá abajo. ¿Por qué? Porque se parece. Entonces, ¿qué es lo que decía la documentación? Y luego simplemente necesita decirle que se entrene, y ya él estaría entrenado. O sea, va a entrenar a este chatbot, y posterior lo que va a decirle es con qué palabras. ¿Ok? Y de esta manera él ya estaría entrenado. Simplemente tarda un Esto es, poquito. Dígame. disculpe, ese es el tema para solamente strings, ¿cierto? O también podría utilizarlo para temas numéricos y otros objetos. Sí, para temas numéricos, ustedes pueden utilizar una librería, aquí la tengo, espérense un momentico, una librería que se llama NumPy. Esta librería No. se utiliza en el mundo de la inteligencia artificial o del machine learning, en este caso, sobre todo en la parte de redes neuronales artificiales. ¿Por qué? Porque te permite, aquí están las características, ¿no? Te permite utilizar el álgebra Está, lineal, todo ahí esto. está. Sí, sí, adelante, haga la pregunta. No, sí, No, se estaba, había había congelado. cargado, pero ya está en el módulo NAMPE. Ah, ok. Entonces, te permite utilizar, hacer a raíz de objetos, te permite operaciones aritméticas bien avanzadas, te permite utilizar el álgebra lineal, por lo general se utiliza en cosas científicas. Entonces, NumPy es una manera de generar lo que viene a ser redes neuronales. A nivel numérico lo puedes hacer, no hay ningún tipo de problemas. ¿Qué sucede con esta de NumPy? Que aquí lo estarían haciendo casi que desde cero, por decirlo de alguna manera, a excepción obviamente de la parte matemática que ya te provee acá, pero técnicamente lo estarían haciendo desde cero. Entonces, si lo quieren hacer de forma numérica, pueden utilizar el NumPy. Este no solamente les va a permitir la manera numérica, sino que también la forma de string o cadenas de texto, como ya lo hace el Chatterbot. La diferencia es que usted, en NumPy, por ejemplo, usted la haría de cero, y en el chatbot usted está utilizando ya un módulo que trae toda esa
esa información para ya ser usada directamente. Como usted ve, fueron como 4 líneas de código, más o menos 5 o 6 por allí, que no es mucho. En cambio, con NumPy ya usted tendría que hacer toda la parte para la creación de la red neuronal, toda la parte de la aritmética y todo eso. Sí. Hasta ahí entendido, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, de mi parte yo creo que ha sido todo. Sí es importante que se documenten bastante. Recomendación personal que les doy yo, no aprendan a hacer las cosas como los tutoriales, por ejemplo. Usted ve un tutorial y ya lo hizo, entonces ya empieza así, sino que más bien aprenda a entender las cosas para que luego pueda hacer lo que usted desee. Es mucho mejor entender antes que hacer antes que entender. Y en este caso, sí hay que saber matemáticas. No es, ¿cómo decirlo? No es así como que necesita ser un genio en las matemáticas, pero sí necesita entender todos los procesos matemáticos que se llevan a cabo para que no hayan confusiones y usted no esté haciendo técnicamente esto simplemente por inercia, sino que comprenda lo que haga y así pueda aplicarlo y exportarlo a otras áreas, como de repente la parte de las imágenes o de los audios también y todo este tipo de cuestiones.